Conferencia 5. Yeshu ben Pandira y la iniciación de los esenios. Hemos de ser conscientes de que Jesús, hijo de Pandira, Yeshu ben Pandira, nada tiene que ver, ni por parentesco, ni en otro sentido, con la personalidad o individualidad del Jesús del Evangelio de Mateo o el Jesús del Evangelio de Lucas, ni tampoco de cualquier otro evangelio. Además, cabe destacar que para decir algo acerca de la existencia de Yeshu ben Pandira no hace falta el conocimiento oculto, ni tampoco la facultad clarividente, sino que basta con estudiar los distintos documentos hebreos o talmúdicos. A pesar de ello, desde el segundo siglo de nuestra era, ha habido cierta confusión con el Jesús genuino. Hemos de reconocer que entre ambas personalidades hubo una relación histórica, si bien esta solo puede verificarse a través de la investigación espiritual. Pero, para comprender tal relación en toda su profundidad, hemos de referirnos brevemente, una vez más, a la evolución de la humanidad y a sus conductores. Si elevamos la mirada a las entidades que se nos presentan como las grandes conductoras de la humanidad, llegamos finalmente a una serie de grandes individualidades y, puesto que la teoría de su existencia tiene su origen en el Oriente, se le suele dar el nombre de bodhisattvas. Su misión consiste en ser grandes maestros de la humanidad y de hacer fluir de época en época, desde los mundos espirituales y a través de los misterios, lo que, de acuerdo con su grado de madurez, debe darse a la humanidad. Estos bodhisattvas obran alternativamente, de modo que uno sucede al otro en el curso de los tiempos. Para nuestros ciclos evolutivos nos interesan, ante todo, los dos bodhisattvas a los cuales ya nos hemos referido al hablar de la evolución de la humanidad. Primero, el que como hijo del rey Suddhodana se ha convertido en Buda, y su sucesor, que también ahora como bodhisattva, de acuerdo con la sabiduría oriental y la investigación espiritual, podemos decir que lo será durante los próximos 2500 años, para elevarse entonces, en forma análoga a su predecesor, al grado de Buda. Quiere decir que el bodhisattva actual se elevará entonces a la dignidad de Maitreya Buda. Hemos de comprender que los bodhisattvas que así se suceden son los grandes maestros de la evolución de la humanidad, y debemos no confundirlos con lo que es la fuente de sus enseñanzas, de la cual ellos reciben lo que deben transmitir, como enseñanzas que corresponden a cada etapa de dicha evolución. En cierto sentido, hemos de representarnos un colegio de los bodhisattvas, y en su centro, la fuente viviente de sus enseñanzas. Esta fuente viviente no es otra sino la entidad que en nuestro idioma llamamos el Cristo. De modo que los bodhisattvas reciben del Cristo lo que en el curso de la evolución deben transmitir a los hombres. El bodhisattva ha de dedicarse a la enseñanza, precisamente mientras actúa como tal, pues hemos visto que después de elevarse a la dignidad de Buda, ya no vuelve a descender para encarnar en un cuerpo físico. En concordancia con toda filosofía oriental, también podemos decir que el Gautama Buda, desde el tiempo en que, como hijo del rey Suddhodana, tuvo su última encarnación en un cuerpo físico, no experimenta sino incorporaciones que desciendan hasta el cuerpo etéreo. En las conferencias sobre el Evangelio de Lucas nos hemos referido a la misión de aquel bodhisattva convertido en Buda. Hemos visto que la entidad del Buda, incorporada hasta en el cuerpo etéreo,
penetró en el cuerpo astral del Jesús natánico del Evangelio de Lucas. Sabemos que es otro que el Jesús del Evangelio de Mateo. Se podrá decir que después de su encarnación como Gautama Buda, esta entidad ya no tuvo la misión de dar enseñanzas, sino que a partir de entonces le correspondió el viviente actuar. Se había convertido en fuerza real que desde el mundo espiritual obra sobre nuestro mundo físico. Son dos cosas bien distintas, el obrar por medio de la enseñanza y el actuar por la fuerza viviente, la fuerza del crecimiento. El Bodhisattva es maestro enseñante hasta el momento de convertirse en Buda. A partir de ese momento, es fuerza viviente que en algún sentido interviene para organizar y para vivificar. Así el Buda tomó parte en la organización del Jesús natánico conforme a su nueva dignidad, tal como Lucas lo relata. Desde el sexto siglo antes de nuestra era, o sea, desde que aquel Bodhisattva se convirtió en Buda, está en su lugar el gran maestro que más tarde será el Maitreya Buda. Y la enseñanza que desde entonces es la adecuada para la humanidad, la debemos buscar donde el Bodhisattva sucesor da la inspiración, haciendo fluir en sus discípulos lo que ellos deben transmitir al mundo. En la conferencia anterior ya se ha dicho que las comunidades de los terapeutas y esenios eran las predestinadas para servir de instrumento para el nuevo Bodhisattva, y que Jesús, hijo de Pandira, pertenecía a las personalidades más importantes, más sublimes y más puras dentro de las comunidades esenias. Esto nos indica cómo la enseñanza de ese Bodhisattva irradió hacia la humanidad a través de los esenios. Relativamente poco tiempo después del advenimiento del Cristo, las comunidades esenias, en cuanto al profundo contenido de sus enseñanzas, habían desaparecido, de modo que no parecerá extraño si digo que esencialmente fue la misión de las comunidades de los terapeutas y esenios hacer llegar de las regiones espirituales, de las esferas de los bodhisattvas, lo necesario para poder comprender el singular acontecimiento del advenimiento del Cristo. Las enseñanzas más importantes dadas a la humanidad para comprender dicho acontecimiento provenían de los terapeutas y los esenios, y Jesús, hijo de Pandira, estuvo en cierto modo llamado a dejarse inspirar por el Bodhisattva, el futuro Maitreya Buda, para concebir las enseñanzas de poder, comprender el misterio de Palestina, el misterio de Cristo. Pero también es cierto que los datos más exactos sobre los terapeutas y esenios solo se obtienen por medio de la investigación científico-espiritual. La historia común conoce muy poco de ellos. Nosotros no vacilamos en explicar, desde el punto de vista antroposófico, lo necesario de los secretos de los terapeutas y esenios, con el fin de llegar a la profunda comprensión del Evangelio de Mateo, como asimismo de los demás evangelios. Vamos a relatarlo tal como estos secretos se presentan a la ciencia espiritual. La misión esencial de estas comunidades, que florecieron un siglo antes del advenimiento del Cristo, fue la de preparar este acontecimiento a través de la enseñanza y de una forma de iniciación característica de sus miembros, apropiada para provocar, por medio de la visión clarividente, la comprensión del significado del hebraísmo o abrahamismo con respecto al acontecimiento del Cristo. Semejante esenio debió ante todo llegar a comprender y valorar apropiadamente la importancia de la misión de Abraham para el pueblo hebreo. Debió comprender, por visión propia, que Abraham había sido realmente el patriarca del pueblo hebreo,
y que en él se había infundido el germen al cual me he referido en las conferencias anteriores, germen que en cierto modo debió filtrarse y fluir por la sangre de muchas generaciones. Con el fin de comprender que por medio de una personalidad como la de Abraham puede realizarse algo importante para toda la evolución de la humanidad, hay que tener bien presente una verdad muy importante, que siempre que una personalidad está predestinada a servir de instrumento especial dentro de la evolución, es preciso que para ello obre una entidad divino-espiritual. Como Abraham tuvo que hacerse a cargo de semejante misión, fue necesario que, en su organización interior, penetrara lo que la humanidad, en los tiempos de la Atlántida, había percibido como el ser espiritual que vive y teje en el mundo externo. Esto es lo que, por vez primera, sucedió en Abraham, haciendo posible que tuviera lugar una transformación de la percepción espiritual. Pero para ello fue necesaria la influencia de una entidad divino-espiritual, la cual, en cierto modo, le donó el germen para todas las organizaciones de las generaciones descendientes de él. Por consiguiente, los esenios de aquel tiempo se decían a sí mismos que lo que capacitó al pueblo hebreo para convertirse en portador de la misión del Cristo proviene del germen que fue infundido en Abraham por aquel ser mistérico, al que solo se encuentra si nos remontamos a través de todas las generaciones hasta Abraham. En la organización interior de Abraham se había introducido ese germen para obrar después, por medio de la sangre, como una especie de espíritu del pueblo, dentro del pueblo hebreo. Los esenios sabían que, para elevarse a este espíritu inspirador e inaugurador del pueblo hebreo, y para conocer su naturaleza pura, debían, como esenios o terapeutas, cumplir un determinado desarrollo, con el fin de purificarse, eliminando todo lo físico que desde Abraham ha invadido el alma humana. La pureza del ser espiritual que el hombre lleva en sí mismo, igual que las entidades espirituales que actúan en el devenir de la humanidad, solo son perceptibles en el mundo espiritual. En el hombre, ese ser ha perdido su pureza por efecto de las fuerzas del mundo físico-sensible. Según el concepto de los esenios, correcto sin duda en ciertos dominios del conocimiento, todo hombre de aquel tiempo llevaba en sí mismo impurezas que habían invadido el alma humana desde tiempos pasados y que oculta a la mirada la entidad espiritual que había infundido en Abraham el citado germen. Cada esenio, para entonces poder percibirla, debió pues purificar su alma extirpando lo que había influido en ocultar a la mirada, la entidad que vivió en la sangre de las generaciones. Toda purificación de índole anímica y todos los ejercicios de los esenios tendieron a liberar el alma de las influencias y los atributos heredados que enturbiaban aquella mirada. Los esenios pudieron cumplir, gracias a su investigación y su percepción clarividente, la ley espiritual por la que el efecto hereditario culmina tras remontar a través de 42 peldaños de los antepasados. Solo entonces quedan eliminadas del alma todas las influencias. Esto quiere decir que algo que se hereda de los padres, que viene de los abuelos, cuanto más se remonta por las generaciones de los antepasados, tanto menos impurezas posee el ser interior, producidas por herencia, y ninguna queda tras remontar por 42 generaciones. Queda entonces solo la pureza interior. Por lo tanto, los concienzudos ejercicios de purificación de los esenios
se hacían con la intención de eliminar del alma todas las impurezas que la habían invadido a través de 42 generaciones. Efectivamente, eran 42 escalones de severos ejercicios interiores, bien definidos. Después se sentían libres de toda influencia del mundo de los sentidos, de todas las impurezas del alma producidas por herencia. Al alcanzar este grado, el esenio experimentó la afinidad del núcleo de su ser con lo divino espiritual y se decía: al pasar por estos 42 grados, asciendo hacia el Dios al que busco mediante estos ejercicios. Por su propia experiencia, los esenios conocían el camino hacia arriba, el que conduce a un ser divino que aún no se había sumergido en la materia. Entre todos los hombres de aquel tiempo, los terapeutas y esenios eran los únicos que conocían el secreto de lo acontecido con Abraham en cuanto a la herencia a través de las generaciones. Pero, además, conocían el secreto de que, así como el hombre debe ascender los 42 escalones o generaciones para llegar a ese ser divino, así también este último debe tomar el camino en sentido inverso a través de 42 escalones, para penetrar en la sangre humana y para convertirse en hombre entre hombres. Esta fue la enseñanza de los esenios, principalmente de Yeshu Ben Pandira, con la inspiración del Bodhisattva. Así se explica que ha sido esenia la enseñanza de que la entidad que inspiró a Abraham para acoger aquel germen divino en su propia organización no pudo encarnarse en una organización humana plenamente desarrollada, sino después de 42 generaciones. Esto también nos hace conocer la fuente de conocimiento del autor del Evangelio de Mateo referente a las 42 generaciones. Cuando faltaba entonces un siglo para concluir las 42 generaciones, fue Jesús, el hijo de Pandira, quien llamó la atención de los esenios sobre que, en su camino a través de los 42 escalones, solo podrían llegar a cierto grado de contacto con lo histórico, tras lo cual su desarrollo dependería de la gracia desde las alturas, pero que llegará el tiempo en que, como acontecimiento natural, habría de nacer un hombre al que le sería posible remontarse por su propia sangre, a tal nivel que podría descender la fuerza divina necesaria para que en la sangre del pueblo hebreo pudiera manifestarse el espíritu del pueblo hebreo, el espíritu de Jehová. Así se comprende que en las comunidades de los esenios hemos de buscar la fuente de la doctrina de las generaciones con que comienza el Evangelio de Mateo.